Que alguno pierda un ojo. ¿Ingrid? Cumplo mi palabra. Psicocop 2. Muy buenas a todos, mi gente. Esto es Cinemanetti y hoy traigo Psicocop 2. Psicocop 2 o Psicocop Returns es una secuela de Psicocop de 1989. La película es de 1993. Tiene una duración de 83 minutos. Su director es Adam Rifkin, conocido por haber escrito Pequeños Guerreros y Un ratoncito duro de roer, y también por dirigir Cero en conducta y Con la poli en los talones de Charlie Sheen. Y bueno, pues en esta secuela pues tenemos de vuelta al policía psicópata, ¿no? Y bueno, pues esta vez en vez de actuar en una especie de casa del campo, entre comillas, pues aquí pues ataca en una oficina, ¿no? Y bueno, pues sus víctimas pues son un grupo de hombres, ¿no? Que trabajan en una empresa y bueno, pues van a crear en las mismas oficinas, ¿no? Pues una especie de despedida de soltero para uno de los compañeros que se va a casar, ¿no? Y allí pues bueno, pues van a llevar alcohol, de todo, ¿no? Incluido hasta fulanas, ¿no? Y bueno, pues ahí ya digo, estos se quieren montar una juerga y bueno, dos de ellos, ¿no? Lo comentan en una especie de cafetería y justo pues ahí pues les escucha nuestro policía, ¿no? Nuestro amigo policía psicópata, ¿no? Y bueno, pues al enterarse de eso, ya digo, ¿no? Cuando sabe que estos van a montar el tema, ¿no? De noche, pues va y el tío se presenta y bueno, pues vuelve a las andadas, ¿no? A sus asesinatos rituales satánicos y a cagarse pues a toda esta gente, ¿no? Porque según él infringen la ley, ¿no? Así que ya digo, ¿no? Pues aquí tenemos de vuelta nuestro policía psicópata, ¿no? Pues que esta vez, ya digo, en unas oficinas, pues se va a cargar a unos tipos, pues que va a estar montando una especie de despedida de soltero con fulanas, alcohol y, bueno, todo lo que nos podamos imaginar y allí, pues, uno a uno les irá dando matarile y, bueno, también pillará de por medio, pues, a otra especie de compañeros que andan liados, ¿no? Que están casados pero están liados entre ellos y bueno, y a una chica también que hay por ahí, pues bueno, que sin comerlo ni beberlo pues se acaba convirtiendo en una final girl, ¿no? Así que bueno, ese sería un poquito el argumento. Bueno, en cuanto a los personajes, pues obviamente tenemos aquí otra vez a Psicocop, ¿no? Al policía psicópata interpretado de nuevo por Bobby Ray Schaffer, ¿no? Y bueno, pues aquí sí que es verdad que el policía psicópata, ¿no? Pues está como un poco más humanizado, ¿no? Aquí se comporta un poco menos, pues como una especie de, no sé, como de algo fantasmal que en la primera, ¿no? Una especie como de, incluso de cyborg, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí es más humano, ¿no? Aquí se le ve más la cara, no va con las gafas y el gorro, ¿no? Que nos echa bastante de menos, ¿no? Pero bueno, a pesar de que aquí explica un poco el por qué es como es, ¿no? Y por qué es un poco algo sobrenatural, pues bueno, aquí realmente, pues bueno, hace un papel mucho más humanizado, y digo, se le ve mucho más el rostro y demás, y bueno, está mucho más con su humor negro que en la primera incluso, ¿no? Aquí sí que es verdad que, como digo, ¿no? Aquí pues se pasa casi todo el rato haciendo chistes y ya digo, ¿no? Pierde ese toque sobrenatural que tenía en la primera, ¿no? Aquí también lo tiene, ¿no? Y ese poco miedo que generaba en la primera, pues aquí ya lo pierde, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente ya tiene muchos más minutos en cámara, es el protagonista absoluto y bueno, aquí lo vimos más y vemos un poquito más cómo es, ¿no? Y incluso pues hasta darnos cuenta hasta su historia, ¿no? Y bueno, luego tenemos a los dos tipos pues que empiezan a montar la despedida de soltero, ¿no? Que son Larry, ¿no? Y Brian, ¿no? Que bueno, que son estos dos, ¿no? Larry sería un poquito el que es un poco más canallita de los dos, ¿no? Que este actor, pues la verdad que me suena de haberle visto en alguna otra cosa, pero he estado mirando y tampoco he conseguido saber de qué, pero bueno, me suena bastante, ¿no? Y luego tenemos a Brian, ¿no? Pues que al final es un poco más pingadete, ¿no? Más asustadizo y tal, ¿no? Y bueno, al final, pues bueno, acaba sobreviviendo, ¿no? A pesar de que se lleva varios golpes, entre comillas, ¿no?
Y luego pues tenemos por ahí a otros dos compañeros más, ¿no? Que están con ellos en la despedida de soltero y demás. Tenemos a tres fulanas que también están pues bastante jugosas, ¿no? Que incluso, pues en este caso ya sí que enseñan carne y demás. Y luego tenemos por ahí a nuestra Final Girl, ¿no? Que sería Sharon, ¿no? Que bueno, que es una tía que está por allí, ¿no? Y sin comerlo ni beberlo, pues se acaba viendo involucrada en los asesinatos de este policía y se une al grupillo que va sobreviviendo, ¿no? A las fulanas incluidas y bueno, pues con la tontería se acaba convirtiendo en una Final Girl, ¿no? Así que sería un poquito el grupo de personajes a destacar, ¿no? Sobre todo donde destaca, pues como he dicho, ¿no? El policía psicópata, obviamente, que aquí tiene muchos más diálogos que en la primera parte, y luego tendríamos a esos dos compañeros, ¿no? A Larry y a Brian, a las fulanas, ¿no? A sus otros dos compañeros que, bueno, que no duran demasiado, ¿no? Que son unos personajazos. Y luego tenemos a Sharon, ¿no? Que sería la Final Girl, ¿no? Que ni nos lo imaginamos porque parece que aparece por allí, ¿no? Que es una secundaria y al final, pues bueno, acaba siendo, como digo, la Final Girl. Trabajo de oficina. Bueno, pues en conclusión, y bueno, antes de nada quiero dar un pequeño detallito, ¿no? Que he descubierto por ahí en Abandon Movies, ¿no? Y que es que Brittany Island y Sarah Lee Fronton, ¿no? Las gogol, bueno, aquí pone gogol, ¿no? Pero bueno, las fulanas de la escena de despedida de soltero fueron descubiertas por el director Adam Rifkin mientras trabajaban como strippers en otra despedida de soltero organizada por Charlie Sheen, ¿no? Bueno, el rodaje duró una semana en la planta entera del edificio de las oficinas, ¿no? Y bueno, pues le concedieron permiso y pudieron rodar, ¿no? Para que tuvieron que rodar a altas horas de la noche, ¿no? Pero curioso, ¿no? Que a dos de las tipas estas, pues bueno, las descubrieron en una despedida de soltero montada por Charlie Sheen, que bueno, que obviamente, pues seguramente que sería un auténtico bombazo eso, ¿no? O sea, sería para haber estado ahí, hubiera sido un desfase total, ¿no? Pero bueno, es un detallito, ¿no? Y luego otro detallito también es que el director, ¿no? Adam Rifkin, pues tiene un papel en la película, ¿no? Es el que graba, ¿no? En la escena final, de la que hablaré un poco más adelante, ¿no? Y bueno, realmente esta película, ¿no? Esta secuela de Psycho Cop, pues tiene lo que le faltaba a la anterior, ¿no? Más tetas, más gore y obviamente pues algo más de presupuesto que se nota, ¿no? O sea, al final sobre todo lo que más le pesaba a la anterior película, a pesar de que era mala y demás, no era pues eso, ¿no? Que no tenía un puto duro, no podían hacer muertes un poco curiosas, tampoco aquí sean demasiado, ¿no? Pero coño, aquí pues sí que tenemos, sobre todo lucen mucho un par de disparos que hay, ¿no? Donde parece que le pega el tiro y sale sangre por detrás, ¿no? Eso está bastante curiosillo y bueno, bastante, ¿no? Y luego la escena de cuando le coge el policía al segurate, le clava el lapicero al ojo, que tampoco que sea demasiado, pero claro, comparado con la primera, ¿no? A poco de sangre que hay y demás, pues ya es de agradecer, ¿no? Incluso luego también al principio pues tiene una escena, ¿no? Como que parece que tiene el policía pues manos y una cabeza en el coche, ya digo, hay bastante más sangre, las muertes son algo más curradas, en ese aspecto, sobre todo en el de las muertes, la verdad que, vamos, supera por mucho a la primera y tampoco es que sean muertes demasiado guapas y tal, ¿no? Y luego, pues sobre todo que hay pecho, ¿no? Sí que es verdad que, a pesar de que aquí lo que son las fulanas, ¿no? Que por esto debían ser gogos reales, ¿no? Alguna que parece que estaban como he dicho antes, en una fiesta con Charlie Sheen o algo así, pero al final, aunque sí que tengamos pecho, no son tías mucho más artificiales que las de la primera, ¿no? A mí la primera no enseñaba nada, no la veo más que un poquito en bikini y tal, y a pesar de que sean mujeres igual menos despampanantes que estas, ¿no? Porque son fulanas, gogos o algo de eso, no sé, a mí me gustan más las mujeres naturales, ¿no? Tías sin operar y demás, y a pesar de que quizás puedan considerarse más atractivas las mujeres de esta segunda película, no sé, me parece, no sé, hubiera preferido ver en pechos a las de la primera que a esta, ¿no? Pero bueno, al final lo que digo, ¿no? Al final aquí tenemos carne, ¿no? Que le faltaba a la primera y eso, pues obviamente en un slasher pues es de agradecer, ¿no? Porque un slasher que no tiene pechos o felpudetes y no tiene muertes un poquito curiosillas, pues es un slasher muy pésimo, ¿no? A pesar de que pueda tener alguna otra cosa a destacar, ¿no? Y bueno, sobre todo también el presupuesto. Al final aquí no está rodado una especie de como casa del campo, ¿no? Una caravana guarra, ¿no? Y demás, ¿no? Aquí pues rodan unas oficinas, incluso se ven escenas en una cafeta, por la calle y demás, o sea que aquí se nota que claramente que hay más presupuesto y sobre todo en las muertes, ¿no? Donde hay, ya digo, hay un mínimo de efectos, ¿no? Y eso ya pues se agradece muchísimo, ¿no? Y bueno, eso hay que decir, ¿no? Que al final es prácticamente
muy similar a la primera, ¿no? Pero bueno, solo con esos pequeños detalles ya, obviamente, pues la supera, ¿no? Eso es algo innegable. Y esta, pues bueno, es más comedia negra que la anterior, ¿no? O sea, la anterior sí que es verdad que, como dije, ¿no? Pues sí que es un poco comedia cómo se comportaba el policía, pero no sé, los protagonistas, más o menos, aunque eran ridículos, ¿no? Que en esta también se comportan de manera ridícula, pero intentaban ser más o menos serios, ¿no? Y aquí ya, pues obviamente, ya la película se va completamente a lo que es una comedia negra total, ¿no? Sí que es verdad que no deja de ser un slasher, ¿no? Porque el policía, pues ya digo, se va cargando a este grupo, tenemos una Final Girl, tenemos pechamens y demás, o sea que es incluso hasta más slasher que la anterior, ¿no? Pero aún así está mucho más metida en la comedia negra y sobre todo pues el policía lo demuestra, ¿no? Que el policía, pues ya digo, está todo el rato pues haciendo chistes malos que también los hacía en la primera, pero no sé, es como mucho más cómico, ¿no? En esta, ¿no? Y luego también, pues al igual que en la otra, también tenemos el rollo ese, ¿no? De que parece que algunos se dan medio cuenta de lo que pasa y el resto, pues, a pesar de que algo raro hay, ¿no? Parece que no se quieren dar cuenta, que no le hacen caso nunca, que hay tal, eso pues sí que es verdad que es el mismo rollo que en la primera, ¿no? Eso es algo innegable, ¿no? Aquí pues realmente sí que es verdad que nos cambia un poco el tono de la película, que tira muchísimo más a lo que es la comedia negra y que está rodado en unas oficinas, ¿no? En vez de lo que sería una especie de casa muy guapa de campo y demás, y eso, ¿no? O sea, que realmente es lo que cambia, ¿no? Porque al final el asesino es el mismo y aunque le dé un toque más humanizado también, pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que también, pues por lo menos, te explica un poquito a ver el por qué tiene esa especie de poderes sobrenaturales y demás, ¿no? Que aquí sí que es verdad que no desaparece como en la otra, no tiene como esa atmósfera que tampoco sería la gran hostia, ¿no? Pero la primera sí que tiene ese rollito así un poco de oscuridad, ¿no? Que el policía pues aparecía un poquito entre niebla y demás, ¿no? Y tenía ese rollete, ¿no? Y además ya lo he dicho, ¿no? Que coño, que ver al policía sin el gorro y las gafas, pierde un poquito, sinceramente, ¿no? Y luego, mira, otro detallito que también me he acordado, no me ha venido ahora y lo tengo que decir, ¿no? En cuanto a la carne, ¿no? Tenemos una escena en la que están haciendo el amor, estos dos tipos, ¿no? Que están casados, pero bueno, que están liados entre ellos, ¿no? Y la rubia, la verdad, que está muy jugosa, ¿no? Sí, bueno, que tiene tetas también que son operadas, ¿no? Y tal. Pero sí que es verdad que cuando están haciendo el amor, ¿no? Cuando están engarchando, pues el tío parece que le tapa el felpudo con la mano, ¿no? Es un detalle que seguramente a muchos se le habrá escapado, ¿no? Pero a mí no. Y se ve que le tapa el felpudo con la mano y no sé si será por algún tipo para evitar algún tipo de censura o algo de eso, pero vamos, que le tapa con la mano el felpudete. Aquí no sé, la verdad que el rollo ese, ¿no? De que metan a unas fulanas, ¿no? Que las llevan ahí, que van a gogos, pero bueno, al final son fulanas porque también parece que están dispuestas a hacer el amor, ¿no? Así que son algo más que gogos, ¿no? Y la verdad que ese rollete me mola, ¿no? Que ahí metan unas fulanas a la fiesta, ¿no? Bueno, a la despedida de solteros y bueno, que al final acaban siendo unos personajes más perseguidos por el psicópata, que tampoco duran demasiado, ¿no? Pero ese rollo, la verdad que me mola, ¿no? No sé, rollo ese de que al final, no sé, ves en esa situación, ¿no? De pues que va a estar en una despedida de soltero con tres fulanas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que una muere, ¿no? Que va con el otro pues a hacer el amor con él. Me parece que es el que realmente pues se va a casar, ¿no? Y va con él como al tejado, ¿no? Y allí, pues, bueno, se los cepilla el policía, ¿no? Pero las otras dos fulanas que sobreviven, ¿no? La rubia y la otra, ¿no? Pues sí que es verdad que al final, pues coño, que van con ellos, ¿no? Y al final, pues, no sé, como si fueran de la cuadrilla, no sé, me parece algo muy curioso, ¿no? Ya de algunas tías, pues, que van a lo que van, ¿no? Que son al final fulanas de algo más de nivel, ¿no? Que bueno, una fulana normal, pero bueno, que al final, pues, acaban con ellos el poco rato que están, pues, como unas víctimas más de este policía y, bueno, pues, que tienen que ir con esto, ¿no? Y luego además pues sí que es verdad que hay una escena, ¿no? Cuando se lo encuentran por primera vez y se dan cuenta de que el policía es el asesino realmente y como parece que al principio que los dos protagonistas, ¿no? Larry y Brian como que parece como que se van alejando poco a poco, ¿no? Y parece que van a dejar a las fulanas ahí como tiradas, ¿no? Que yo pues, realmente pues sí, lo que haría, ¿no? No sé si sería tan cabrón. Pero bueno, al final el tema es que cogen y le tiran una mesa al policía y se escapa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pensaba que iban a dejar a las fulanas tiradas, ¿no? Mira, que os den por saco, que os quedáis. Nosotros nos piramos, ¿no? Mientras os mata a vosotras, ¿no? Y tal, y nosotros nos piramos, ¿no? Pero al final no lo hacen, ¿no? Y me hubiera parecido un giro acojonante, la verdad.
Y además, coño, que si son ellas y no los que salen como en el vídeo ese que están viendo, mientras están con ellas, ¿no? Y son estas las que, ya digo, que salieron de una especie de despedida de soltero de Charlie Sheen, ¿no? También me parece un dato súper curioso, ¿no? La verdad que eso, joder, yo queda un puntito más extra más a la actuación de estas fulanas, ¿no? Y esto, pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero obviamente a nivel técnico, muertes y actuaciones, pues es mucho mejor que la anterior, ¿no? Pero muchísimo mejor. Pero a pesar de eso, pues sigue siendo un láser del montón que no aporta nada nuevo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se reinventa de lo que era la anterior, ¿no? Ya digo que al final ataque le añade algún toquecito, ¿no? Pues un poco, pues como digo, no tirando más a la comedia negra y tal, pero bueno, al final ya digo, a pesar de que se reinventa en cuanto a la anterior, no aporta absolutamente nada nuevo. Sigue siendo, pues eso, ¿no? El policía psicópata sigue siendo una copia descaradísima de Maniac Cop, ¿no? El policía maníaco, ¿no? Y bueno, ya digo, al final lo que es, ¿no? Pero obviamente no le llega nada solo de los zapatos a este policía, al de Maniac Cop, ¿no? Pero bueno, ya digo que al final a nivel técnico y demás se nota que hay más dinero, pero vamos por todos los lados y eso, ¿no? Pero a pesar de todas esas mejoras, que nadie se piense que esta película, bueno, que es una clase bastante destacada o por lo menos que destaca del montón y ni mucho menos, no hay, era ser mucho mejores que este, ¿no? Pero al final, comparada con la primera, superior prácticamente en todo, ¿no? Quitando esa pequeña atmósfera que tampoco era la rehostia, ¿no? Todo demás es mejor, ¿no? Sí que es verdad que al final el rollo ese que tenía la primera, ¿no? De ahí de cómo salía el policía, ¿no? Con sus gafas, con su gorro y con la niebla y demás de noche, pues sí que es verdad que te generaba una especie de, no sé, le daba una aura más mística al policía, ¿no? Y además al principio cuando estaba, pues, ese rollo haciendo la cruz esa satánica y demás, ¿no? Le daba un rollo que este policía lo pierde, ¿no? Pero aún así en todo lo demás, yo creo que es mejor que la primera, ¿no? Tampoco mucho más, ¿no? Simplemente pues le daría un puntito más que la primera, pero sí, ya digo, sigue siendo a pesar de todo, pues sigue siendo un slasher del montón, ¿no? Y luego, bueno, también sí que es verdad que el final, ¿no? Con ese apaleamiento de un joyón de golpes, es curioso, ¿no? La palea todo el bar al policía cuando ven que está atacando a la superviviente, a la Final Girl. Y coño, le apalean vivo combates de béisbol y demás, y coño, que le dan solamente en el cuerpo, o sea, no le dan en la cabeza, o sea, simplemente por muy mortal que sea, ¿no? Si le meten un apaleamiento bueno con combates y demás, ¿no? Pues a nada que den en la cabeza se la van a reventar y no sé, por muy mortal que sea, ¿no? Se lo van a cargar o por lo menos hasta que se recupere de las hostias que le han dado, pero ya digo, le meten batazos, ¿no? Le dan, pues probablemente más de 100 batazos, ¿no? Porque se tiran ahí un rato dándole hostias y ya digo, al final parece que no le dan al tío en la cara, ¿no? O sea, es algo que luego también, ¿no? Antes de que se me pase, ¿no? Que sí que es verdad que luego mola cuando se le ve, ¿no? Cuando la Final Girl, ¿no? Sharon le quema la cara, ¿no? Que de manera muy ridícula, ¿no? Con lo típico, ¿no? Con el típico spray de que es un desodorante o algo de eso y con un mechero, bueno, le quema la cara y luego se le ve con la cara así con ese maquillaje y tal y la verdad que bueno, pues que mola, ¿no? Cuando se le ve así un poco, ¿no? Pero ya digo, al final, bueno, volviendo a la escena esa, ¿no? Le meten palizón allá, batazos y tal, que se ve que tampoco le dan de manera así, no se lo han currado demasiado, pero bueno, no sé, le meten una cantidad, un montón de gente le meten unos palazos, ¿no? Con los bates de béisbol y no sé, no le revientan la puta cabeza, es que no lo entiendo, ¿no? Al final ese dato me parece curioso, ¿no? Pero mola el rollo ese, ¿no? Cuando están todos ahí, enganchan sus bates, ¿no? Y le empiezan a soltar palo, la verdad que coño, que mola, ¿no? Al final cómo acaba, ¿no? A pesar de que obviamente pues no le matan, ¿no? Porque no pueden matarle, pero hubiese sido un buen final, ¿no? Para este cabronazo, ¿no? Para este psicópata de policía, ¿no? Así que bueno, al final ya digo, ¿no? Para concluir ya, porque tampoco da mucho más de sí, ¿no? Diríamos eso, ¿no? Que es mejor que la siguiente, pues porque tiene todo lo que no tenía la anterior en lo que era en cuanto al slasher, ¿no? Aquí tenemos mujeres desnudas, también atractivas, a pesar de que me da más morbillo las de la primera película, ¿no? Ya sé que igual puede ser raro lo que estoy diciendo y tal, pero me parecen más jugosillas las de la primera, ¿no? Y luego, como digo, pues a pesar de que tampoco tiene unas muertes demasiado destacadas, pues bueno, son mejores que la anterior, vamos, con diferencia, ¿no? La anterior eran prácticamente todas muertes fuera de cámara o que se veía muy poco y tal, y aquí, pues bueno, tenemos lo del ojo, tenemos varios disparos, pues que se ve la sangre, que están más o menos currados, ¿no? Que no desentonan, que bueno, que más o menos, pues que son, no sé, que se dejan ver, ¿no? Esos efectillos, ¿no? Y solo por eso ya, pues
yo creo que gana la anterior, ¿no? Aquí ya digo, se ve mucho más el presupuesto, a nivel técnico es mejor, los escenarios, ¿no? Aquí pues en vez de en la calle ves prácticamente lo que sería en un monte, ¿no? Pues aquí tenemos unas oficinas, ¿no? Que bueno, que como he visto me parece que lo tuvieron que rodar toda una semana o algo así, pero ya digo, ¿no? Aquí ya se nota un poco más el presupuesto, ¿no? Y creo que este directo pues al final tiene mucho más nivel que el anterior, no estamos hablando de un tío, pues eso, ¿no? Que ha escrito pues Pequeños Guerreros, ¿no? Y Un Ratoncito Duro de Roer, ¿no? Que han sido películas, coño, muy conocidillas, ¿no? Que prácticamente casi todo el mundo las conoce, ¿no? Que a pesar de que mira Un Ratoncito Duro de Roer no me llama la atención, pero coño, Pequeños Guerreros me parece un auténtico clasicazo, la verdad que me parece una película que todo el puto mundo lo conoce, ¿no? Y luego con La Poli en los talones, la verdad que es una película que traeré próximamente al canal y de Charlie Sheen que me gustó bastante, la verdad que no es que sea ningún peliculón, pero me gustó bastante, ¿no? Y además la protagonista está riquísima, ¿no? Y luego además también pues bueno, Cero en Conducta, que es una película también conocidilla, o sea que estamos hablando de un tío que obviamente tiene mucho más nivel que el director de la primera, ¿no? Que Wallace Potts, ¿no? O sea que tiene, ya digo, tiene unas cuantas cosillas, ¿no? Sí que es verdad que al final que se vaya todo tanto a la comedia negra, ¿no? Y yo creo que un poquito así, pues un mínimo de tensión, un mínimo de terror o algo de eso, yo creo que le quita cierta rollo, ¿no? Pero al final también es una virtud, ¿no? Porque al final tampoco intentas hacer nada serio, que se lo toman todo como comedia y tampoco por decir, pues bueno, es que aquí tal, no se nota la cutrez o lo que sea, ¿no? Porque al final la película no intenta ser lo que no quiere ser, ¿no? Así que respecto tampoco se le puede criticar absolutamente nada, ¿no? Así que como digo, ¿no? Sin ya estirarme más, ¿no? Porque tampoco quiero vamos, ya creo que la he analizado quirúrgicamente al milímetro, ¿no? Así que por eso, ¿no? Una película ligeramente superior a la primera, ¿no? Y diría que pues que la primera lo único que le supera es eso, ¿no? Esa atmósfera que tampoco es que sería nada del otro mundo, pero que bueno, que le daba ese toque al policía, ¿no? Que le daba un rollito un poco más sobrenatural y tal, ¿no? Y eso, ¿no? Y sería lo único que destacaría de la primera, ¿no? Porque en lo demás está, pues ya digo, lo supera en todo tampoco demasiado, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Pero sí creo que es ligeramente superior a la primera, ¿no? Así que como digo, Psycho Cop, ¿no? Pues una copia de Maniac Cop, ¿no? Llevada a su estilo y tal, que realmente no tiene nada que ver con Maniac Cop, ¿no? A pesar de que es un policía que se carga a gente, ¿no? Que es un psicópata, pero bueno, al final no deja de, ya digo, ser una copia. Además salió, ya digo, justo al año siguiente la primera parte, o sea que pues está bueno. Sí que es verdad que es una película que salió ya 4 años después, ¿no? Ya en el 93 y tal, y tiene un poquito ese rollete un poco más, un pelín más noventero, ¿no? Eso también pues es algo que se nota, ¿no? Así que ya digo, Psycho Cop 2 o Return, ¿no? Pues una película que sí que la aconsejaría un poquito más que la primera, ¿no? Y bueno, pues al final si ves la primera, obviamente yo creo que está, ya que has visto la primera, pues es, vamos, de obligada visualización, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cumplo mi palabra. Psycho Cop 2.